Buenas, hoy vamos a meternos de lleno con uno de los textos más conocidos y a la vez más desconocidos de la historia, la Biblia. Casi todo el mundo cree saber de qué va, pero ¿y si muchas de las ideas que tenemos asumidas estuvieran en realidad equivocadas? Os aseguro que nos vamos a llevar unas cuantas sorpresas. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, pensemos en esta cifra. Más de 5.000 millones de copias vendidas. Es que no hay nada que se le acerque, pero ni de lejos. Es, sin ningún tipo de duda, la publicación más influyente de todos los tiempos. Una fuerza que ha moldeado civilizaciones enteras, el arte, la moral, durante siglos y siglos. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse interesante de verdad. Siempre nos referimos a ella como el libro, ¿verdad? Como si fuera una sola obra escrita de principio a fin. Bueno, pues, ¿y si esa idea, esa base sobre la que se construye todo, fuera incorrecta? Porque la respuesta a esta pregunta, os aseguro, lo cambia absolutamente todo. Vamos con la primera gran revelación. La Biblia no es un libro, para nada. Es más bien una biblioteca entera. Y lo más curioso de todo es que la pista para descubrir esto ha estado siempre ahí, a la vista de todo el mundo, escondida en su propio nombre. Tal cual. La palabra Biblia viene del griego ta biblia, que es un término en plural. Su traducción literal no es el libro, sino los libros. Y ojo, que esto no es una metáfora poética ni nada por el estilo, ¿eh? Es literalmente la descripción de lo que es. Pensemos un segundo en lo que esto significa. No estamos hablando de la obra de una sola persona, sino de una colección de escritos de profetas, de poetas, de reyes, de historiadores, que se fueron recopilando a lo largo de, atención, 1500 años. Es como una cápsula del tiempo literaria que guarda las voces y las ideas de toda una civilización. Y claro, aquí la lógica es aplastante. Si la Biblia es una biblioteca, es imposible leer todos sus textos de la misma manera, sería un disparate. Es como entrar en una biblioteca de verdad y tratar de leer un libro de poemas como si fuera un manual de instrucciones para montar un mueble. Cada texto tiene su propio género, su propio lenguaje. Esta frase lo clava. Es que es el ejemplo perfecto. A nadie en su sano juicio se le ocurriría intentar hacer una operación de apendicitis siguiendo las instrucciones de una novela de ciencia ficción, ¿a que no? Pues el lío que se puede montar al confundir los géneros literarios en la Biblia es igual de grande. Puede llevar a interpretaciones que no tienen nada, pero nada que ver con la intención original. Es que la variedad que hay dentro es increíble. Por un lado, te encuentras con códigos de leyes súper detallados como el Levítico, que estaban pensados para organizar una sociedad de hace miles de años. Pero es que justo al lado tienes la poesía de los salmos, que lo que busca es todo lo contrario, evocar emociones, jugar con las metáforas. Y luego tienes historia, relatos épicos, profecías. Cada género tiene sus propias reglas y exige una forma de leerlo completamente distinta. Vale, si es una biblioteca con muchos libros de distintos géneros, la pregunta cae por su propio peso. ¿Quién fue el bibliotecario? O sea, ¿quién tomó la decisión de qué libros entraban en la colección final y cuáles se quedaban fuera de las estanterías? Pues a ese proceso de selección se le llama canonización. Y aquí es donde nos encontramos con la siguiente gran sorpresa. Resulta que no existe un único canon que todo el mundo acepte. La cosa se complica bastante más. Y para ver que no es una diferencia pequeña, solo hay que echar un vistazo a los números. La Biblia protestante, por ejemplo, muy común en el mundo anglosajón, tiene 66 libros. La católica sube la cifra a 73 porque incluye unos textos llamados deuterocanónicos. Pero es que luego tenemos el canon de la Iglesia Ortodoxa Etíope Tehuajeno, que es una de las más antiguas del mundo, y su Biblia llega a tener 81 libros. Y el caso etíope es fascinante, de verdad. Su comunidad cristiana es de las primerísimas que existieron, y durante mucho tiempo se desarrolló de forma bastante aislada. ¿Qué provocó esto? Pues que conservaran textos antiquísimos que en otras partes del cristianismo o se perdieron o directamente se descartaron. Por ejemplo, en su canon encontramos el libro de Enoc, un texto apocalíptico alucinante sobre ángeles caídos, que de hecho se cita en el Nuevo Testamento. O el libro de los jubileos, que a veces se le llama el pequeño Génesis. Y que quede claro, para millones de creyentes estos textos no son una curiosidad, son escritura tan sagrada como cualquier otra parte de la Biblia. Muy bien. Ahora que ya entendemos un poco mejor qué es y qué no es la Biblia, podemos empezar a valorar su impacto real en el mundo. Y de verdad, no es ninguna exageración decir que es uno de los pilares fundamentales sobre los que se construyó toda la civilización occidental. Esta cifra es para pararse a pensar un momento. La próxima vez que alguien entre en un gran museo de arte clásico, que se fije bien. En realidad, se está paseando por una galería de ilustraciones de la Biblia. Desde el Renacimiento con Miguel Ángel hasta el Barroco con Caravaggio, sus historias, sus personajes, fueron la fuente de inspiración principal.
Pero claro, esto no se quedó solo en los cuadros y las estatuas, ni mucho menos. Su influencia se filtró en absolutamente todos los aspectos de la sociedad, de una forma tan profunda, tan metida en nuestro día a día, que a menudo ni siquiera somos conscientes de ello. A ver, pensemos. Nuestros sistemas legales, muchas ideas clave como la igualdad de todas las personas ante la ley, tienen sus raíces en principios bíblicos. ¿Y el lenguaje que usamos? Expresiones como lavarse las manos de un problema o ser el chivo expiatorio salen directamente de sus páginas. Su huella está en nuestra literatura, en la filosofía, en la ética, incluso en la arquitectura de nuestras ciudades. Y con esto llegamos al último punto, que es quizás la idea más potente de todas. La Biblia no es una reliquia del pasado, una pieza de museo que se mira y no se toca. Es un texto vivo que sigue generando conversación y cuya interpretación no ha dejado de evolucionar nunca. Es como si cada época se hubiera acercado a esta biblioteca con unas gafas nuevas, con sus propias preguntas y preocupaciones. Durante la Ilustración, muchos la leyeron como una colección de mitos. Cuando llegó Darwin, se releyó a la luz de la evolución. Y en el siglo XX, movimientos como la teología de la liberación en América Latina la interpretaron como un manifiesto por la justicia social. Es una conversación que literalmente nunca se detiene. Así que, al final, la pregunta que queda en el aire no es solo qué significó la Biblia en el pasado, sino qué significa hoy. ¿Cómo es posible que un conjunto de textos tan antiguos, escritos en mundos que ya no existen, siga generando un debate tan intenso? Sigue inspirando a millones de personas y siga provocando preguntas sobre el sentido de la vida, la justicia y nuestro propio destino. Esa es la conversación que esta increíble biblioteca de libros sigue manteniendo abierta,